te mover al futuro hasta las 6 de la tarde. Y este es el momento de las efemérides, es el momento de los aniversarios, es el momento de Sebastián Izquierdo. Buenas tardes, Evi. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Acá corazón? andamos. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, con un poco de frío, pero bien. Bueno, me alegro. ¿Qué se conmemora o recordamos hoy? Recordamos el día de ayer, pero bueno, hoy tenemos programa, que es la desaparición, la primera desaparición forzada, que es la de Felipe Vallese. Ok. Calle de aquí de Caballito, Felipe Vallese. Ajá. Esto sería Villa Crespo, pero bueno, estamos Ahí cerca. nomás, estamos cerquita. Sí, hay una placa en la calle. Claro, Sí. y la casa donde fue secuestrado es Caracas 940, que es acá también a 20 cuadras. Mira. La radio. Bueno, pero para eso, vamos un poquito para atrás, vamos a desencillar un poco el lazo, digamos. En el año 59 se da la llamada Revolución Cubana. La Revolución Cubana, como la conocemos, o como se construyó el mito posterior, es un poco diferente. No hay que olvidarse que Fidel Castro es hijo de un estanciero cubano. Él llega al poder por el Partido Ortodoxo, de nacionalistas católicos, por un gran frente contrario a esa cosa media pornográfica que era el gobierno de Batista. Batista tenía ministros que eran buscados por la Interpol. Sí, de esa. O se agarraban los tiros los mafiosos en La Habana y quedaban los cadáveres para el día siguiente. Claro, era el prostíbulo de Estados Unidos. Claro, Cuba. básicamente. Sí. Es más, hay un tema famoso de hasta que llegó Fidel, de que dice, esto era querían convertir de Cuba un garito hasta que llegó el comandante. Claro. Bueno, Fidel se hace marxista-leninista después, cuando empieza a hacer nacionalizaciones y empieza a nacionalizar empresas yanquis. Claro. Y ahí necesita una especie de padrino político que le permita que no se le metan los yanquis de manera de rapiña contra Cuba. A partir de ahí, a partir del 61, ganan las tesis dentro del Partido Comunista Cubano, que en realidad funciona como un rejunte de todos los partidos favorables a la revolución. Inclusive me parece que la Iglesia Católica Cubana apoyó el movimiento Fidel, porque lo de Batista era pornográfico. Quedan todos nucleados ahí. Lo que se intenta es lograr una revolución, o mejor dicho, exportar el modelo cubano, es decir, lograr una especie de insurrección popular comandada por sectores de, podemos llamar, izquierda nacional, aunque hay cuestiones, una influencia soviética, pero si es de un gobierno de izquierda o de izquierda nacional, la Unión Soviética puede poner unos mangos, digamos. Claro. Como había sido en el Congo, en Mozambique, donde eran nacionalistas, pero nacionalistas de izquierda, digamos. Sí. Bueno, a partir de ahí se da esa discusión. En diálogo con eso se empieza a dar la discusión sobre lo que es llamado la escuela francesa. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que la represión que había hasta la década del 50 era una represión, como habíamos hablado la vez pasada, sobre Trelew. Golpeaba arriba, no golpeaba abajo. Claro. Entonces, a partir de eso, lo que ellos ven, o lo que los generales franceses experimentan en Argelia, es cambiar. No hacer el aspecto militar, sino el policial. De ahí los franceses arman llaman psicólogos, psiquiatras, de cómo torturar para conseguir la mayor cantidad de información posible, gastando la menor cantidad de soldados. Mira. Eso se hacen congresos en Francia, los franceses llaman psicólogos, psiquiatras, sociólogos, se hace toda una especie así, y se hacen varios libros en el círculo militar francés, hasta que finalmente en el 58, un general que se llama Jean-Claude Coutier, sacan una especie de manual, esto lo daban una especie de manual de cómo sacar la información a una persona, donde hay que torturar, que decir, que no, cómo construir las cárceles, porque ya en la cárcel, por ejemplo, no permitir el diálogo entre los detenidos, o, por ejemplo, que sean deliberadamente erráticos los guardias con los prisioneros, que un día te pega una trompada y te debe comer. Claro. Para romper el psiquismo. Se busca matar y romper el psiquismo de la víctima. Los franceses lo hicieron con una precisión meridiana. Tuvieron 4 años haciéndolo, del 54 al 58, para aplicarlo en Argelia. Sí. Dicho sea de paso, pasó algo, como a veces la política lo puede todo. Una vez que se hicieron el mecanismo para combatir el FLN, ¿qué pasó? Sumió De Gaulle le dio la independencia a los argelinos. Y se acabó. Y se terminó. Entonces, prácticamente no se aplicó en Argelia los manuales. Claro. ¿Qué pasó a partir de eso? Vino la Revolución Cubana. Claro. Y todo ese generalato que quedó, digamos, a mano desocupada, ¿dónde fue a parar? América Latina. Esos generales fueron mandados a América Latina a darle cursitos. Que habían aprendido. Claro, a venir acá a la Argentina. Y acá no hacía falta. El problema es que eso fue pensado, y eso está en los manuales, de hacerlo de metrópoli a ciudad colonial. Sí, claro. Claro, se practicaba en París, pero se ejercía en Argelia. Sí. Acá se practicaba en Buenos Aires y se ejercía en Buenos Aires. Claro. Ese es el problema. Bueno, esos cursos se empiezan a pasar a partir de los 60 y a partir del 61 se hace uno en el Colegio Militar de la Nación. Y ahí va el presidente Frondizi. Sí. Ahí lo nombran jefe del ejército Ciri Villegas y ahí es donde empieza la cuestión del anticomunismo, la persecución, el peronismo y el anticomunismo. Todavía, ¿cuál es el tema? La política
piensa que, y esto hay que pensarlo, este consenso va a venir recién después del Cordobazo, las clases dominantes, digamos, el antiperonismo, ve que todavía no es necesario hacer un ataque contra las masas peronistas, sino que se puede ir a una negociación, todavía no hay acuerdo entre esos sectores para la aniquilación del peronismo. Ajá. Lo ve recién después del Cordobazo. Todavía hay como dudas si se puede negociar, si la sociedad mediante la propaganda se puede desperonizar, todavía esas discusiones están presentes en la llamada derecha, digamos. Felipe Vallese se da también en ese marco, que es el marco del Conintes. Empieza a tener problemas, Frondizi, y aplica el Conintes en su último año 62. ¿Qué es lo que sucede? A partir de ahí, Frondizi llega por los votos de Perón, pero tiene un acuerdo con Frigerio en Colombia. A partir de ahí, él permite los partidos neoperonistas, es decir, salvo que le pongan PJ, los peronistas pueden participar. Sí. Los peronistas ganan en Provincia de Buenos Aires con Flaminia Anglada. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene que anular las elecciones. Y hay posiciones militares, que patatín, que patatán, y los militares, Poggi, que es el jefe del ejército, lo obliga a renunciar. Hay famoso una anécdota que muestra la indisciplina que llegó a ver en el ejército, que cuando él anula las elecciones bonaerenses, va al edificio Libertador y se hace una reunión con todos los coroneles, los generales y Poggi. Sí. Y Frondizi dice, no, bueno, hay que mantener la legalidad, y se para el jefe del ejército y dice, ¿le vamos a hacer caso al presidente? Me parece un estúpido. Poggi lo empieza a verduguear. Al presidente de la nación. Así como yo tengo vos, lo empieza a verduguear. Y le dice, y Frondizi le contesta, quien esté con él, se para y se va. Se pararon todos y se fueron. Delante del presidente. Y eso salió en los diarios. Claro. El grado de insubordinación va increciendo. Por ejemplo, no sé, le pregunta a Poggi quién pone el secretario de guerra, y asume, y Poggi lo llama y lo obliga a ese tipo a renunciar a las 6 horas. Era poderoso ese Poggi. Claro, porque lo que están tensionando la cuerda a los militares es que renunciar. Claro. Porque directamente lo que quieren es aplicar el Conintes, o sea, ir con una expresión más desembosada contra el peronismo, y directamente lo burlan, le hacen planteos militares por nada, o lo burlan, le sacan la custodia de la Quinta de Olivos, hasta que llega un punto que eso llega cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, lo empiezan a amedrentar directamente, hasta que finalmente en un momento él se entera que le van a dar un golpe de Estado, sí, que él no decide no aplicar el Conintes en su totalidad, o sea, ponerle el estado de sitio. Entonces, el día que él se entera que le van a parar el auto y lo van a detener. Entonces, él renuncia, pero no le entrega la renuncia al Congreso. Le da la renuncia al presidente de la Cámara, presidente provisional del Senado, que era José María Guido. Sí. Y le dice, cuando vos te enteres que a mí me detengan, vos llamá a Clarín, a Roberto Noble, y decirle que yo renuncié. ¿Te puedes hacer el favor? Dale, no hay problema. Cuando se enteran la que le paran, porque sale por la radio, llama a Clarín. Entonces, como yo tengo la renuncia, el presidente es José María Guido. Soy yo. Claro. Entonces detuviste a un civil. Ah, entonces yo ya tengo la renuncia, entonces el presidente soy yo. Poggi detuvo un civil. Entonces José María Guido le mete una denuncia a Poggi diciendo, usted detuvo un civil. Claro. Entonces se arma un quilombo en Clarín, en La Nación, no sé qué, y Poggi se la tiene que comer mejor dicho. ¿Se la tiene que comer? Claro, se la tiene que comer. Y José María Guido es presidente. Al día siguiente lo llaman al edificio Libertador con la Armada, el contramirante real, a venir. Dice, bueno, yo voy a ser presidente, le dice Guido, o denuncio todo lo que le hicieron a Frondizi. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, le dice. Vos asumís, pero la mayoría de los ministros lo vamos a poner nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿A quién le impone la Armada? Adivina, a Martínez de Oz. Claro. Martínez de Oz fue 6 meses presidente de Guido. Bueno, en eso termino con esto. A partir de ahí empieza una persecución que se da esos primeros meses, y el marco de Felipe Vallese se da en ese marco. Felipe Vallese era un incipiente dirigente de podemos llamar la primera JP, un partido neoperonista acá en la capital. Había hecho un pequeño paro en su lugar de trabajo, alguien bocineó, los fueron a detener, y ahí el llevado a la comisaría muere por la tortura y desaparece en el cadáver. Sí. Y ahí empiezan los primeros pedidos, los primeros organismos de derechos humanos que todavía eran muy incipientes. El marco de Felipe Vallese se da en casos de una gran cantidad de presos políticos que hay desde fines del 62 hasta mediados del 63. Cuando ya no se puede, digamos, escamotear más el aumento de la persecución política, y la CGT de aquel momento empieza a ser cada vez más combativa con el gobierno, se llama elecciones y gana Ilía. Claro. Pero son varios, Vallese es un desaparecido, pero hay alrededor de 10 o 12 delegados sindicales, pequeños dirigentes, que son asesinados en esos 6 meses, en donde ya no se está matando arriba, sino se está matando más abajo. Claro. Que va a ser el gran
la gran enseñanza que va a dejar la escuela francesa, que es no matar dirigentes, sino matar militantes de base. Claro. Sacar al pez del agua, como Claro. después lo que va a llamar Macera. Mm, Es cómo se destruye al guerrillero pegando a los costados. claro. Matás 5 que no lo son y uno que sí. Eso es lo que dijo Macera en el Colegio Militar de la Nación en el 75. Mirá vos. Mamita de Dios, qué país que hemos vivido. Por eso, y con esto cierro, Argentina es junto con Nicaragua o con Guatemala, uno de esos países, en donde se aplicó en su totalidad la escuela francesa, incluido el robo de niños. Ah, El estaban robo en- parados en el plan francés. Claro, los franceses no llegaron a robar bebés porque estuvieron No un poquito- tuvieron tiempo. Claro, pero para generar miedo. Claro. Los manuales del plan francés dicen que para generar miedo, para generar conmoción, el robo de niños es una cuestión importante. Mirá vos. Argentina es un país donde se aplicó en su totalidad. Las torturas, violaciones, todo. Que eso se enseñaba. El que echó a la misión militar francesa fue Alfonsín. Ah, recién ahí se terminó. Recién en el año 84, Alfonsín dice, chao, los asesores franceses tienen que ir. Bien, mirá. Mirá qué historia, qué. Cuando qué los radicales oscuridad. se peleaban con los milicos. Claro, cuando los radicales eran machos. Claro. Bah, después se les pasó. Muy bien. Entonces, nuestro recuerdo para Felipe Vallese, de los primeros torturados, asesinados y desaparecidos Claro. de nuestro país. Buen recuerdo, gracias, Evi. Buen trabajo. Sebastián Izquierdo, las efemérides aquí en Mover el Futuro.